Bueno, lo primero que vamos a aclarar cuando hablamos de construcción industrializada es la diferencia que tiene con las construcciones prefabricadas. El método prefabricado per se no es industrializado, simplemente se basa o la definición es cuando hacemos el elemento, hacemos el material en un sitio diferente al de su disposición final. Por ejemplo, en esos términos podríamos decir que la estructura metálica es prefabricada porque la columna se hace en otro sitio. Lo mismo pasa con las vigas postensadas, que incluso se pueden hacer en obra. O sea, en un sitio en obra, eso lo vemos muy seguido en puentes. Se hace la viga, se levanta y se instala, se ensambla. O sea, la construcción prefabricada partimos de un principio de ensamblaje. Mientras que el sistema industrializado podemos decir que lo que es una acción de montaje. O sea, podemos tener prefabricados que no son industrializados y podemos tener sistemas en el cual el elemento se fabrica en sitio que sí es industrializado, que es el caso que vamos o los casos que vamos a ver. Digamos que la primera idea cuando hablamos de un concepto industrializado es una producción en serie y un proceso repetitivo que se hace muchas veces lo mismo. En parte es cierto y en parte no tanto. Cuando hablamos de construcción, la construcción industrializada es cuando los componentes que vamos a usar, el método, lo repito, y depende más de las máquinas. O sea, la calidad de la mano de obra no es un elemento que vaya a decidir la calidad del trabajo, sino la calidad de las máquinas y equipos que estemos manejando. O sea, pasamos de depender de la habilidad humana, que es lo que pasaría en un muro de mampostería, sobre todo en mampostería a la vista, en el cual la calidad del muro depende de la calidad del mampostero, la nivelación del muro y eso, a pasar a que el muro en sistema industrializado depende de la calidad de la formaleta, de la calidad del concreto. Eso es importante tenerlo en cuenta. Otra cosa que es muy válida para tener es el alto costo del sistema industrializado. Lo vemos muy seguido porque se amortigua uno en la repetición de usos. O sea, una constructora muy grande tipo QCESAR tiene varios proyectos en este sistema, pues usa muchas veces la formaleta. Y lo más importante, la rapidez con que se hace. Si se tiene todo el equipo, podemos estar hablando de 2 pisos por semana, que eso es en concreto tradicional es imposible esa progresión. Y el ahorro no es solo en el tiempo en que dure la obra, me explico, en lo que sería sueldos, servicios públicos y esas cosas, sino lo más importante en lo que es el valor del dinero, lo que son los créditos. Y una obra en este sistema puede incluso salir un año más rápida, alrededor de un año. Entonces imagínense en el ahorro de un año de intereses sin créditos que son de 20.000, 30.000 millones y más. El objetivo del sistema, cuando vamos a hablar de construcción residencial, es la rentabilidad. Este sistema no lo usa quien no lo puede volver rentable. O sea, no vamos a hablar de creación de empleo, no vamos a hablar de crecimiento de la economía y esas cosas que se oye de Camacol. Para quien no sepa qué es Camacol, es el gremio que agrupa las grandes constructoras, sino simplemente cómo se va a hacer un rendimiento económico. Digamos que se vuelve, como está en la imagen, una línea de producción de clientes. Entonces vemos que donde se empieza a hacer el edificio se dice: este proyecto lo financia de vivienda, este proyecto lo financia BBVA o bueno, no sé qué banco, y él es el que hará los préstamos a los clientes, a los que compran, para tener la hipoteca. O sea, le presta al constructor y le presta al cliente.
Entonces vamos a tener en términos prácticos una línea de producción de clientes y una línea de producción de casas. Vamos a manejar tres tipos de sistema. El primero es el encofrado tipo túnel. Se conoce como Urtinol porque la fábrica que lo diseñó es Urtinol. Aquí vale la pena aclarar, básicamente cada sistema o cada empresa que hace formaletas tiene su sistema industrializado, porque simplemente es la formaleta para hacer un muro de carga. Todos van a trabajar con el mismo principio estructural, que son muros de carga en los dos sentidos. En este caso, el sistema túnel, el sistema Urtinol, que es de los más antiguos, tiene la condición que obligatoriamente tiene que fundirse la placa y el muro de carga al tiempo. O sea, como vemos ahí en la imagen superior, se colocaría otra formaleta igual y nos da el ancho de entre 8, 10 o 12 centímetros, dependiendo del espesor y las cargas que se van a tener. Como son muros de carga, la cimentación son placa flotante, que además puede tener pilotes o cualquier otra cosa. Condiciones de este sistema: los negativos es el hueco de las ventanas, el hueco de las puertas, se hace colocando láminas metálicas que eviten que el momento de vaciar la formaleta, o vaciar el concreto, pues se ocupen. Entonces podríamos hablar de tipos de formaleta, que es el medio túnel estándar, que se obtiene diariamente un ciclo repetitivo de producción. A estas formaletas iguales hay que colocarle antidesmoldante, también CSPM, algún cosa que evite la adherencia. El tipo modular permite agregar paneles para aumentar luces, o sea, le podemos colocar otro panel pegado y tenemos un muro o una luz de placa más grande. El reuso es importantísimo. La cara no tiene textura, o sea, nos va a salir un muro plano. La placa también es de 8 o 10 centímetros dependiendo de la luz. Y este elemento tiene forma de medio túnel, o sea, es una L. Podemos ver en las imágenes de abajo. Las piezas amarillas lo que son los rigidizantes. Entonces tienen como un seguro telescópico. Cuando llega al nivel que necesitamos, pues lo aseguramos o se coloca un poquito más, pero van adheridos a la formaleta. Esto que implica que el peso de la formaleta es grande y sin importar la altura que vayamos a manejar, se necesita una grúa. Ambos paneles están ensamblados entre sí mediante pernos formando un ángulo. O sea, ese que está ahí. Esos pernos no se pueden quitar. La misma sistema, es importante que entender que como son fábricas que hacen formaletas, no solo hacen este sistema, sino también otro tipo que son combinables. Entonces en este caso solo son los de muros, que se pueden hacer para tímpanos, el encofrado para ductos, que es cuando no lo que necesitamos para que no se llene de concreto, que quede el hueco, el encofrado de muros plegables, o sea, ya no es solo la unión de 90 grados, y lo último, que es el sistema B800, que permite homologar un poco más la altura, o sea, las piezas despiezable, las barras amarillas, digamos, dan mayor altura o incluso menor, ahí sí ya dependiendo de lo que necesitemos en diseño. Todos los sistemas industrializados tienen el problema que no permiten hacer nada por fuera del catálogo. O sea, nos da un catálogo de formaletas y con esas empezamos a jugar, valga la redundancia, empezamos a diseñar ahí. Y la estructura pues son muros de carga. Tenemos encofrados circulares también, en el caso de muros, pero el radio y la longitud de los arcos que se hagan con este sistema, pues son los que están dentro del catálogo. Si queremos un muro más largo, más ancho o que sea elíptico, pues no se puede usar. Columnas circulares también se pueden hacer, la losa también. Entonces miremos esa formaleta, además permite que se ensamble mucho más rápido. El sistema se llama Deckform
Está compuesto por vigas de aluminio, son las que se ven en la imagen superior y se unen con estos ganchos ahí. Digamos que este sistema o las variaciones en Colombia poco se ven. De hecho ya este sistema poco se ve, pero muchísimos edificios, sobre todo en los 80s y 90s, se hicieron con este sistema. Y las columnas, que nos pueden dar diferentes tipos de secciones entre cuadradas y redondas. La maqueta que vamos a hacer es a partir del sistema túnel, o lo que llamamos urtinol. Esa es una versión, una empresa francesa. El Countach es la versión o la evolución de una empresa americana me refiero a Estados Unidos, en el cual mejoró el proceso. Estructuralmente no tiene ningún cambio, otra vez muros de carga, placa flotante y otros tipos de cosas. El primer cambio es que la formaleta es de aluminio, entonces ahí implica un descenso en el peso, que incluso lo puede volver manoportable. Manoportable es que se lo pueden cargar obreros, no necesitamos de una grúa, dependiendo de la altura. Ya si el edificio es en altura, pues evidentemente necesitaremos la grúa, pero no por el peso. Tiene la condición también que el sistema tiene ventanas y puertas ya hechas. O sea, dentro del catálogo de la formaleta escogemos el tipo de ventana, escogemos el tipo de puerta, y la lámina tiene acabados, tiene texturas. Entonces le podemos dar una imitación de ladrillo, generar alfajillas y otros tipos de ornamentación, si se quiere. El proceso constructivo pues arranca la cimentación normal, colocamos refuerzos en acero, no son mallas, se le llama malla electrosoldada, pero no es la típica malla hecha de grafil que usamos en las placas, sino son varillas, son refuerzos en acero generosos, medida 3/4, ya calculado de acuerdo al ingeniero. En los vértices de los vanos se debe colocar una diagonal para rigidizar ese vértice, y se van colocando las instalaciones. Ventajas de todos los sistemas industrializados: los desperdicios son bajos, el concreto que usamos es concreto Tremio, la característica es que es de alto rendimiento. Alto rendimiento me refiero a que fraguea muy rápido y adquiere la resistencia muy rápido, no necesita los 28 días del concreto normal, y la granulometría, o sea el tamaño de la gravilla, es muy pequeño porque vamos a manejar luces o espacios o secciones, mejor sería la palabra, para el muro de 8, 10 o 12 centímetros. Entonces si tenemos una gravilla grande, pues puede enredarse con el refuerzo en acero y tendríamos problemas. El sistema emplea formaletería flexible. En cuanto a las dimensiones, es bastante costoso. Todos los sistemas industrializados son costosos, la formaleta. Entonces lo que necesitamos es usarla muchas veces si se va a comprar, y si se va a alquilar, terminar la obra lo más rápido posible. Digamos que la estructura es en concreto. Allá vemos cómo se vería ya terminado la esquina. De hecho, eso es lo que vamos a hacer de maqueta. Una esquina con 2 muros, en los cuales tengamos en uno una ventana y en otro una puerta. El entrepiso, la estructura y los muros, el sistema los permite en concreto, pero lo que no es estructural se puede hacer en cualquier sistema industrializado también, pero no es recomendable, porque como es concreto completo y además es costoso, no se pueden hacer regatas. Entonces conviene que los sistemas o los muros que sean divisorios, que no sean portantes, se hagan en drywall o se hagan en mampostería, y por esos muros se pasen las instalaciones. Los diferentes tamaños de la formaleta. Aquí se puede fundir la placa al tiempo, o se puede fundir primero el muro y después la placa. O sea, el sistema permite las dos. El comportamiento estructural no tendría problema de ningún tipo. Como cualquier estructura de concreto, al momento de desmoldar hay que curar. O sea, es de curado rápido también. Y
pero eso ya es gracias a la característica del concreto. La utilización, el almacenamiento de la formaleta, de eso depende el cuidado, de eso depende que se puedan reutilizar, el cuidado que se le dé. En obras hay personas exclusivamente dedicadas a transportar la formaleta, limpiarla y tenerla lista para usarla el otro día. Según el fabricante, los módulos pueden tener 1000 reutilizaciones, pero en Colombia este sistema formaletas ya han tenido 1400 usos y más, no tiene ningún problema desde que se le trate el cuidado. Ahí vemos otro tipo de sistema, o bueno, de la misma formaletería para hacer vigas de luces grandes, columnas circulares, todo eso esa misma formaletería se puede prestar, pero este es el sistema que nos interesa. Entonces ven que ya viene la formaleta completa con la pendiente de la cubierta y con el acabado. Entonces aquí tiene textura de ladrillo, los bordes de las ventanas y esos tipos que vamos a tener. Ahora, si quisiéramos unas ventanas más grandes o más pequeñas, ya no nos serviría el sistema, porque ese es el que está en el catálogo. También tiene formas curvas. El sistema se puede hacer y viene con formaleta inclinada para hacer cubiertas, pero no se recomienda su uso por las dilataciones térmicas. Cuando todo es concreto y es rígido, no se pueden mover y van a tener problemas de filtración de agua por el cambio de temperatura. De ahí que la cubierta se recomienda teja normal, unos perfiles metálicos, y colocamos una teja sencilla, digamos, como la que se ve en la imagen. Si tenemos la formaleta completa, salimos rápidamente de un piso completo, de un conjunto de casas, de un bloque de apartamentos. También tiene la ventaja que si tenemos la formaleta completa y fundimos al tiempo, estructuralmente se comporta como un solo elemento, o sea, es una sola unidad estructural. Aquí vemos también posibilidades de diseño donde tenemos muros curvos, pero al igual que con el Urtinol, el radio depende de lo que esté en el catálogo. Lo mismo las ventanas y las alfajillas de los marcos. Entonces ahí se alcanza a ver en la formaleta cómo tiene unos ensanches para que salga el reborde de las ventanas y esas cosas. Para el remate del muro, y ahí vemos cómo se ve. Las líneas son texturas dentro de la formaleta. Miren la alfajilla y el reborde del marco. Igual se pueden chapar, o sea, se le puede colocar piedra encima y eso. Ahí vemos las ventanas. Consideraciones arquitectónicas, pues la modulación que va a tener, una rigidez geométrica. Consideraciones estructurales, es importante tener en cuenta que va a trabajar como muros de carga. Entonces deben haber muros de carga que se toquen en ambas direcciones para que empiece a trabajar en conjunto. La composición arquitectónica, pues el arquitecto tiene que tener claro qué tipos de formaletas hay, las dimensiones y lo que le permite. Estas son diferentes tipos de piezas que tiene el sistema. Esa es una de las grandes debilidades porque no son de fácil adquisición. Digamos que esta es una evaluación técnica del sistema que nos dice que es industrializado porque es un proceso repetitivo, es medianamente prefabricado porque podemos colocar bloques prefabricados en el entrepiso, necesita una formaleta especial, de hecho ese es el sistema, es reutilizable, es fácil de transportar porque pues al ser de aluminio es liviana, el almacenamiento no tiene problema, bueno, hay que tenerlo bajo techo, protegido de la humedad y continuamente, si no se use, se le debe hacer mantenimiento. Altísimo cuidado en la manipulación, la cuadrilla de 8 a 12 personas puede hacer la casa que vimos. El montaje no tiene que ser especializado porque simplemente levantar el muro, levantar la formaleta y asegurarla.
El rendimiento en el montaje, 80 metros cuadrados por día una cuadrilla. Estos son 80 metros cuadrados de muro. O sea, podemos hablar de un piso de un apartamento. No el apartamento, sino el piso completo de apartamentos. 4 apartamentos en un día. Cuidados en el montaje, pues todos, porque la formaleta, al ser liviana, también es muy frágil. El control de calidad, pues al ser un proceso industrializado, cada paso se puede chequear fácilmente. Elementos que necesitan mantenimiento, pues la fachada, pero eso sí es como cualquier proceso, cualquier obra, hay que hacerle el mantenimiento. Necesidades técnicas especiales no requieren y permite construcciones en altura. El sistema nos da todo menos la cimentación y los acabados. Entonces la estructura vertical, la estructura horizontal, fachadas, la cubierta que no debe usarse, los muros divisorios, aunque les recomiendo que no los usen en ese sistema, pero los permite. Y si como viene con texturas, de una vez nos puede quedar con acabados. Las instalaciones de servicios, pues por supuesto no vienen en el sistema. Desfavorabilidades que tiene, y esto aplica no solo para el Contech, sino para casi todos los sistemas industrializados. Los diseños arquitectónicos son rígidos. El precio de la formaleta es alto, lo que implica una inversión inicial alta. No facilita el proceso de autoconstrucción, o sea, no solo que no lo facilite, sino es imposible. El sistema trabaja en muros estructurales, por lo tanto hacer una reforma espacial, eso no se puede. Y la cubierta no debe hacerse en el mismo sistema, sino en otro tipo. La mano de obra, la ventaja, pues no requiere especialización. El equipo y la maquinaria, pues una grúa si se necesita construir en altura. Y el almacenamiento, pues debe aceitarse y protegerse de la humedad. El rendimiento, digamos que una cuadrilla puede ser un apartamento por día, pero si se tiene el equipo completo, pues se puede hablar de un piso de un edificio de apartamentos por día. Dicen que en tema de cantidad de personas, 1,5 persona por metro cúbico de concreto que se vaya a trabajar. O sea, si la idea en el día es fundir 15 metros cúbicos, con 10 personas se puede hacer. Los costos, ahí es donde el equipo empieza a sufrir. El metro cuadrado está por el orden de $1,000 de la formaleta con sus cosas, o sea, hablamos de 4 millones el metro cuadrado. Pero la reutilización es de $1. Entonces, si logramos las 1,000 reutilizaciones que dice el sistema, pues la formaleta prácticamente sale gratis, porque hablábamos de $1 por metro cuadrado. Y si, como decían que las firmas colombianas la trabajan a 1,400 y más usos, pues sale todavía más económico. Estos costos ya son viejitos, y las condiciones que nos trae ese sistema. Entonces, ante acciones mecánicas, o sea, sismos y vientos, pues no tiene ningún problema. La resistencia es buena. Ante acciones climáticas, el agua y el sol sí pueden manchar el concreto. El viento no, ni estructuralmente ni hacer el acabado. Ante animales y plantas, lo mismo, es de altísima resistencia. Acciones directamente del hombre, tampoco. Es resistente al fuego. O sea, la casa va a resistir, la gente se quemará, pero a la casa no le pasa nada. Problemas grandes, con la flexibilidad constructiva, pues no permite cambios después de hecho, y es imposible por el costo hacer autoconstrucción. El confort ambiental se comporta bien, el único problema es el acústico. El sistema no es un buen aislante acústico, pero sí es un aislante térmico, visual, higrométrico. La geometría pues queda condicionada por la formaleta. Digamos que proyectos de salmona no los podemos hacer con este sistema. Y el color pues igual se puede pintar, se puede enchapar o se puede colocar concreto de color. Y ahí vemos unos diferentes ejemplos de proyectos. Enchape en piedra. No hay problema en la altura.
si se tiene, se puede fundir por pisos, o sea, piso, placa, o podemos fundir todo el muro de una vez. Allí lo único es tener la resistencia, garantizar que la formaleta no se vaya a pandear, no se vaya a abrir y se pueda vibrar. Aquí veíamos, esta es una cárcel. Si tenemos toda la formaleta, miren que no hay vacíos, no vamos a tener juntas frías. Se funde todo el piso de una sola vez. Entonces el rendimiento es altísimo. Y ahí ya lo vemos terminado. Desmoldando y toca inmediatamente curar. El acabado es bastante aceptable. Los usos puede usarse cualquier, no tiene problema. Pueden hacerse viviendas, pueden hacerse oficinas, pueden hacerse bodegas. Combinarlos también. Vemos una bodega que tiene la oficina en la parte superior y vivienda. Es clara ahí la diferencia entre la placa y el muro. La fachada y la cubierta en otro sistema. Esta obra es en Colombia. La reconocemos por el andamio. Pueden ver el bloque de la derecha tiene un andamio trapezoidal que no cumple ninguna norma de seguridad. Y vamos a tener estos acabados ahí combinando el sistema industrializado con otro tipo. Aquí también podemos hacer muros en el sistema y placas en otro, placas que pueden ser en concreto también, pero no industrializado. La continuación es la bomba de concreto, la vamos a pasar por todo lado y el acabado ya con diferentes texturas. Y el último sistema que trabajamos es el Forza. Es un sistema colombiano que trata de solucionar los dos problemas grandes que traían todos los anteriores que se han manejado y los dos ejemplos paradigmáticos que vimos. Permite más usos, o sea, dice que son 1500 y más usos. El costo por metro cuadrado es más o menos el mismo del Contage, pero tiene una variación importante. El sistema de muros o los paneles son muy pequeños. Entonces pues, lo que hacemos es que no se arma el muro con una sola formaleta, sino con varias. Se colocan al lado, aquí vemos el sistema de unión, ahí reforzado ese punto. Digamos que es de 60 centímetros de ancho y alturas de 2,10 y 2,40. Y ahí tenemos las diferentes formaletas. Entonces lo que hacemos es combinarlas y lograr los vanos, lograr la altura, lograr la longitud que queremos. Permite también fundir placa y muro al tiempo o hacerlo separado, no tiene problema. Lo que cambia con los sistemas anteriores es que como el muro lo armamos a partir de los paneles, pues vamos a tener que garantizar que el muro no se vaya ni a cerrar ni a abrir. Eso se hace con estas piecitas que se ven en primer plano, que se llaman corbatas. Es una laminita metálica que tiene dos perforaciones. Aquí vemos el sistema en la vida real. La corbata es esa que está ahí en el piso. Una lámina con dos huequitos y un empaque blanco plástico. Ya lo miramos en más detalle. Aquí vemos el perfil del muro. Están las dos formaletas, la corbata que es el que evita que se abra, y cuando lo vemos de frente lo que vamos a encontrar son unos pasadores. Los perfiles los vamos a hacer tanto en la parte cóncava y convexa, tiene sus esquineros, y los tapamuros, que es el que vamos a tener. El sistema se exporta, llegado a Europa incluso, y trae pues todas las piezas y herramientas que se necesiten. Aunque en Colombia los cambiamos mucho por elementos más tradicionales, ya los miramos en detalle en ejemplo. Entonces lo primero, como cualquier sistema industrializado, proteger la formaleta, y vemos que le están echando aceite. Y el sistema de entrepiso pues tiene más rigidizadas las esquinas y más refuerzos porque va a sostener una carga completa, una carga vertical, sobre todo el material, o sea, lo vamos a tener ahí.
Esos son los ganchitos que vamos a tener. Ahí vemos entre las uniones de los paneles el pasador y la cuña, y los diferentes tipos de unión entre muro y losa, si lo queremos esconder, si lo queremos resaltar, uniones especiales como esta que está ahí a la vista. 60 centímetros de ancho, que es el que tiene la forma LED. La losa de apuntalamiento, que es donde se va a rigidizar el sistema. No se usa ese vemos es un perfil telescópico común y corriente, y en ese se apoya la formaleta. Mírenlo ahí. Ya cuando se ha desmoldado, de todas maneras se deja un par de días estos refuerzos por lo que puedan pasar. Las losas se apuntalan con esa basecita. En el render se ve mucho más bonita. Es esa lámina metálica que está ahí, con 4 salidas, y se coloca en la unión de 4 paneles. Con eso quedan ahí seguros. Y lo que está al lado de esa base es el gancho que asegura las placas. Los muros se aseguran con este pasador. Entonces se coloca en la corbata, se coloca el perfil al lado y se atraviesa con el pasador. Ese pasador tiene ese huequito que está ahí y se asegura con una cuña. Entonces ahí está el pasador. Miren la corbata. Se coloca el pasador y se coloca la otra lámina y la cuña, que es el que va a asegurar. Ese sistema no sirve para las placas. Para las placas se cambia por este anillo, por este accesorio que vemos ahí ya en funcionamiento, que está hecho para soportar cargas verticales. El pasador es para cargas horizontales. Miren siempre los refuerzos de los paneles, y ahí es donde debemos colocar los apoyos. Nunca sobre la lámina suelta, porque pues la rompemos y ya vemos el valor que tienen. Recuerden, $1000 metro cuadrado. Al desmoldar vamos a encontrar que quedan las divisiones de los paneles, o sea, ahí se alcanzan a ver en la pared, y los huecos de las corbatas. Esta es la cuña que colocamos para asegurar el pasador. Dice que es para cada 250 usos, hay que cambiarlas, ya la cuña no serviría más, pero si se trata con cuidado no tiene ningún problema. Y ahí ya vemos el sistema completo. Entre los dos paneles se alcanza a ver la corbata, pasa el pasador y la cuña que asegura el elemento, que no se vayan a separar. Ya que les decía de la malla, que no son malla electrosoldada, sino varillas, es un refuerzo metálico como el de las columnas. Y ahí ya vemos el pasador y la cuña asegurando. Cuando queda el muro al final, o sea, para el marco de la puerta o algo, se coloca esta lámina que es el tapamuros, ese perfilito. En síntesis son estas 3 piezas. El gancho curvo es el de las placas, el pasador y la cuña. Estos se pueden comprar, no son dentro del sistema, no son tan costosos, pero igual se pueden hacer en cualquier ferretería. Las corbatas tienen 3 longitudes de acuerdo a la longitud que va a tener el muro. Están hechas en acero al carbón y 250 usos también se recomienda, pero lo mismo, si se tratan con cuidado no debe haber ningún problema. El empaque que se ve es para proteger a la corbata del que el concreto la toque, y con eso se pueda sacar. El plástico sí ya queda dentro del muro. Lo redondito que vemos ahí son los dilatadores. Esos son los que aseguran que el muro no se vaya a cerrar y garantiza la sección del muro de carga, del muro que vamos a tener en el sistema. El portalineador horizontal no va en todos los lugares, entonces antes de poner la cuña colocamos es el angulito que se ve ahí azul, y va con un perfil
metálico, aquí lo vemos en la parte de arriba y en la mitad y abajo. Y se colocan 3 y son los que van a garantizar que el muro no se vaya a desnivelar. O sea, que un panel no se vaya a mover y otro no. Mírenlo ahí. La distancia que queda del pasador al panel es exactamente lo que mide el ángulo. O sea, si queda flotando espacio, sabemos que se abrió, y si no entra, sabemos que se está cerrando. Queda así. Es más bonito en el render, así azulito la pieza, lo vemos, no es de un acabado pues bonito, por eso decir que se puede hacer en cualquier ferretería. Y los accesorios de sujeción pues son los diferentes tipos de pasadores dependiendo del tipo de panel que vamos a unir. Esta pieza es importante, es el tensor de vanos. Eso nos va a garantizar que las piezas que no tienen unión, o sea lo que sería el vano de puertas y ventanas, no se vayan a pandear, es decir, no vayan a cambiar la longitud del vano. Es un telescópico, entonces con eso puede cambiar la diferencia o la dimensión que vamos a tener. Esto sí ese se usa en todos. Esta pieza, que es para evitar que el elemento se abra, no se usa mucho, en el extranjero sí. En Colombia lo cambiamos por las piezas de madera que veíamos al principio, en la primera imagen, la pieza de madera y una puntilla clavada al piso. Pero la idea de esta sujeción es evitar que al momento de vaciar el concreto se llegue a abrir el panel. Las pasarelas son esta piecita aquí azul, la colocamos entre los pasadores y ya después colocamos simplemente un listón de madera, y las piezas, aquí en la imagen no se usó barandas, eso es una falla de seguridad industrial grandísima. Se pueden colocar unas guayas, un elemento ahí que sea visible y que dé seguridad a los trabajadores. Entonces ahí vemos la forma en que se fija con los mismos pasadores que vamos a tener. Y los perfiles son unos tubos amarillos que vienen del diámetro. En Colombia se usan unas guayas para el andamio de pasarela. Otros usos del Forza pues son formaletas para columnas curvas, para columnas cuadradas, para losas normales, digámoslo así, no del sistema industrializado, pero la pieza fundamental de la compañía, digamos, es el sistema industrializado. Las herramientas, pues tenemos el sacacorbatas, ese sí hay que usarlo, se ve más bonito en el render nuevamente, pero es el que permite jalar la corbata y sacarla. Ahí lo vemos en la vida real. Es esa pieza con ese puntillón, se mete en el hueco de la corbata y se jala. El sacapanel es el que va a permitir desmontar el panel, aquí lo vemos, se coloca en la parte de abajo y se jala el panel. La barreta niveladora, en el caso que un panel quede más abajo que otro, se va subiendo, y el desmoldante de placas, ese sí no se usa mucho. El saca unión muro losa lo cambiamos por un martillo común y corriente. La escalera del sistema también se cambia por una escalera de mano de madera normal, no tiene problema. Las fundas para corbatas sí usamos las del sistema, y la viruta para limpiar el panel sí, cualquier bombril y esa no sirve, desde que sea de acero. Entonces ahí vemos las corbatas y vemos las fundas. Entonces en trabajo es todo el día alguien embutiendo las corbatas en el panel. Digamos que hay dos juegos de corbatas, o sea, estas que están ahí se usan, y mientras tanto las que se usaron el día anterior y se sacaron se pasan a lavar, a hacer mantenimiento y a meterlas en fundas para el día siguiente. Los separadores para placa y para muros, los que están arriba son los de muros, ya vimos cómo funcionaban, se colocan en contra o apoyados en las varillas, y
Y los separadores de placa lo que nos van a garantizar es que el refuerzo horizontal de la placa, ese sí es malla, no se vaya a juntar al panel. Entonces ya la tenemos ahí con el grafil y el separador. El proceso constructivo, así resumido lo que hemos visto, partimos del replanteo. Aquí vemos detallitos en obra que no son para repetir, como el de tapar las instalaciones con calor, con fuego, o doblar la instalación eléctrica, lo mismo, en vez de colocarle tapas y curvas. Entonces están los arranques de los muros, el replanteo que va a garantizar por dónde se va a colocar el perfil. Ahí está la cimbra. Y miren el refuerzo vertical, el refuerzo que va a ir dentro del muro. La instalación, cómo se va a ir pegando, lo que va a ser la toma. Parte de seguridad industrial, bien, además el hombre es del Barça, hay que cuidarlo. La caja del registro, o sea, los negativos, vamos a tener negativos pequeños que no alcanzan a ser vanos, no alcanzan la dimensión del vano, entonces se hace una cajilla así en madera del grosor del muro. Con eso el concreto no va a llegar ahí, y ahí se va a colocar un registro. Como es un vano, miren que colocamos más varillas en ese pedazo. ¿Recuerdan el refuerzo negativo del que hablábamos cuando se habló de la lámina colaborante? El mantenimiento que se le hace a la lámina: aceite sin ningún temor. Se coloca el panel y la corbata, la funda, y ahí van colocando funda y la cuña. Y miren que de acuerdo a la cantidad de formaletas, pues podemos ir avanzando en todo el piso, o se hace por secciones, de acuerdo a la cantidad de gente y equipo que tengamos. Alcanza a ver a la derecha las tuberías eléctricas. Colocar el esquinero, ese es fundamental. Y el tapamuros. Entonces ahí tenemos las formaletas, tanto para que se den en los dos frentes, o sea, la cara que va a tener el concreto y la cara de refuerzo. Entonces ahí están ajustando la unión entre panel de muro y placa. Así no se funda al tiempo, en este caso no se fundieron al tiempo. Hay que dejar listo esa unión sobre el cual el primer perfil en que va a descansar la placa. El nivelador, garantizando que ninguna panel se vaya a correr. Los refuerzos de las placas, los anillitos verticales que vemos ahí, curvos, y ahí ya están colocando. Aquí hay un error importante, y es que si miran el paral verde está sobre la lámina, no está sobre el refuerzo, y eso es, si se dejara así y se funde el concreto, perfectamente se rompería ese panel. Entonces aquí ya se corrigió, y siempre el paral o los apoyos van sobre los refuerzos de los paneles, o de las láminas, como lo quieran llamar. Diferencia de ganchos, aquí ya se fundió el muro y se está colocando la formaleta para fundir la placa, garantizando la nivelación entre los vanos. Ahí están los perfiles. Lo que les decía, que no usamos la pieza, la barra en ángulo, sino estos trozos de madera en cada unión de paneles, y se clava al muro, a la placa, perdón. Y con eso garantizamos que no se va a abrir. Se controla el nivel con plomada. Entonces se toma la medida en varios puntos y debe ser exactamente la misma. Aquí ya se está colocando el sistema de curado, ya no es curado con agua normal, ahí protegiendo el sistema. Y miren ya el armado de la placa con todas las instalaciones. Cuando es tan grande, no es recomendable fundir placa y muro al tiempo, porque toca un ejercicio de coordinación muy complicado.
y, y puede dar el hecho que cuando estemos fundiendo lo último, ya el primer muro adquirió su fuerza y entonces vamos a tener una junta fría. Al final termina la placa y si es una placa plana, sí podemos usar el lodo del sistema y se impermeabiliza en este caso con manto asfáltico y pintura bituminosa. El concreto llega, se transporta en grúa, aquí vemos ahí, y se va vaciando. Como el hueco es tan pequeño, entonces sube en el trompo, en el cono, y se lleva ay, se me olvidó, el medio barril, la media caneca en la que se mezcla y se transporta por balde. O sea, al momento de echarlo en el muro es con balde y ahí vemos la pala que va a ir hundiendo y con barras se va golpeando el concreto para garantizar que baje. En la placa, así como cualquier placa que estamos fundiendo, no se puede agrupar todo el concreto en un solo sitio, toca irlo esparciendo y vibrando. Ahí va el hombre con el vibrador. Aquí sí vemos que las instalaciones se taparon, la mayoría. Hay una eléctrica que sí se cerró con fuego, pero las hidráulicas y sanitarias sí están trabajando con tapa. Y vemos ahí se colocan en madera, así para proteger el vano de la escalera o algo así. Ojo con los arranques del piso que sigue y nivelamos con llana y otro tipo de sistema. Al quitarlas, lo primero que se hace es la persona encargada de almacenar las formaletas empiece las limpia con aceite y la esponja de acero. Aquí no cerraron las tuberías eléctricas ni con tapa ni con fuego. Eso es un problema porque pueden caer algo y después tapa la tubería y no deja cablear. Y aquí ya nos queda la instalación para arrancar el otro piso. Después se coloca ahí la caja del registro y ahí tenemos el sistema. Desmoldamos, quedan las corbatas a la vista, pero con el sacacorbatas se quitan y después ya se arma la estructura, la placa. Si ven ahí el sacacorbatas sin ningún inconveniente. Y lo que les decía, que para desarmar placas si no usamos el del sistema, sino un martillo común y corriente. Ahí está, golpea el muro y con la parte de sacar las puntillas saca o desmolda el panel, le da un golpecito y con la otra pieza lo quita. Dejamos los parales de todas maneras un tiempo para garantizar la estructura. Puede colocarse además una cercha de estas parales y cerchas y con eso nos garantiza la estabilidad mientras el concreto adquiere su resistencia. Miren el hueco de las corbatas y a la hora de explicar el acabado pues el pañeta se rellena ahí. Vemos nuevamente el hueco de la corbata, en algunas queda el plástico, ahí quedó mal sacado. Y el señor con la espátula quita el concreto y luego con la esponjilla esparce el aceite y esto. Y almacenar la formaleta. Protegerla con aceite. Y eso es. Recuerden que la maqueta es una esquina con muro y con ventana. O sea, vemos los dos muros, dentro de un muro una puerta y una ventana. La escala que más o menos nos quede en una hoja carta. Eso es. Muchas gracias, arquitectos.